El Sindicato de Empresa de Trabajadores Administrativos de la Universidad de El Salvador, SITRA-UES, presenta el foro Situación Actual de las Pensiones en El Salvador, impartido por el economista César Villalona. Dicho foro busca abrir espacios de debate y opinión sobre la situación actual de las pensiones en nuestro país. Muy buenos días. Muchas gracias al sindicato, a los compañeros, a las compañeras del sindicato, a todos ustedes por invitarnos a compartir un rato de la mañana de hoy sobre este tema tan importante como es el de las pensiones. Vamos a tratar de hacer una exposición breve, lo más que podamos, aunque es un tema complejo y largo, y a veces se ve como muy técnico. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a dar una opinión sobre cómo está la situación. Hay una propuesta que está gestando el gobierno, pero la propuesta del gobierno no la conocemos. Por lo tanto, no voy a especular sobre qué es lo que el gobierno pretende hacer. No tengo el documento. Tengo entendido que todavía está en preparación. Entonces, mejor analicemos la situación, en qué está el sistema y a qué se debe la situación. Ustedes mismos pueden pensar en las posibles salidas, no solo el gobierno. Yo creo que sobre este tema debe opinar todo el mundo. Todo el mundo debería tener una opinión, porque es un problema nacional. Bien, el sistema de pensiones tiene para mí dos problemas graves. Uno es el problema humano y el otro es el financiero. Voy a comenzar por el financiero. Voy a dejar lo más importante para después. Hay un problema financiero que lo podemos resumir en que el gobierno le debe a las AFP, el gobierno le debe a las AFP, cuando termine este año, más o menos 4.200 millones de dólares, cuando termine el año 2015. Estamos en octubre, pero ya todo el dinero que las AFP le iban a prestar este año ya se lo prestaron, que son 510 millones para pagar pensiones. Es una cantidad de dinero muy grande, porque toda la deuda del gobierno central, toda la deuda externa e interna del gobierno central anda por los 12.000 millones de dólares. Y solo a las AFP le debe más o menos el 30%, un poco más del 30% de ese dinero. Las AFP tienen más de 8.000 millones de dólares en sus cuentas de los depósitos, de las comisiones de la gente, pero el gobierno le debe 4.200. Y uno se pregunta, ¿y por qué el gobierno le debe tanto dinero a las AFP? ¿De dónde viene este problema? Hay que buscar una solución, porque el gobierno le tiene que pagar todos los años amortización e intereses. Este año le va a pagar 155 millones. Le pide prestado 510 y le debe y le paga con perdón por la deuda acumulada 155. Pero de los 155, 80 son intereses que no reducen la deuda y 75 es amortización. Es como que yo le pida prestado a alguien 510 dólares. Yo le debo a una persona $1.000 y le pido prestado 510, ¿verdad? Mi deuda sube a 1.510, pero le pago por la deuda acumulada 75 de amortización. Entonces baja en 75, pido 510, pago 75 de amortización. ¿Cuánto es la nueva deuda? Si debo 1.000, pido 510 menos 75. Eso me da 485. Perdón, 415. No. 510 menos 75. 435. Imagínense, pido 510, pago 75 y debo 435 más. Y aparte de eso, pago 80 de intereses. Los intereses no bajan la deuda. Si yo le debo $100 a alguien y le pago 50, mi deuda no baja 50. Porque si de esos 50, 20 son intereses, mi deuda baja 80.
En otras palabras, el gobierno está asfixiado con este problema de las AFP. Pagar 155 millones es mucho dinero. El presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año son 70 millones. Todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y hay que pagarle a las AFP 155. Y echarle mano de los fondos 510. Esto tiene que tener un fin, porque si no va a llegar un momento en que todo el dinero de las AFP se lo va a deber el gobierno. Bien, ¿y a qué se debe esto? ¿Será culpa del gobierno? ¿De dónde viene el problema? El problema viene de lo siguiente. Hay que hacer un poquito de historia breve. En el año 1998 se decidió que todas las personas de 36 años hacia abajo que estaban cotizando en el Seguro Social o en el INPE, el sistema público, si usted tenía en el año 98 25 años y estaba trabajando en almacenes Simán, cotizaba para el Seguro Social. Si trabajaba en el gobierno, cotizaba para el INPE. A usted le obligaron a salir de ahí, a dejar el Seguro Social o el INPE y pasar a cotizar a una AFP. Obligatoriamente, si tenía menos de 36 años, todo el que tenía menos de 36 años tenía que pasar a cotizar en una AFP. Y todo el que consiguiera trabajo a partir del 98, no importa la edad, si usted tenía 40 años en el 97, surgieron las AFP en el 98, pero usted no tenía trabajo y en el 2000 consiguió trabajo, tenía 43 años, tenía que pasar a cotizar en una AFP. O sea, era obligatorio la gente de menos de 36 y la gente que consiguiera trabajo a partir del 98. ¿Qué sucede con el Seguro Social? Que pierde cotizante, ¿verdad? Y las cotizaciones pasan al sistema privado. ¿Qué pasa con el INPE? Pierde cotizante y pasa a la AFP. Y le dicen a las personas, en el caso de las mujeres de 36 a 50 años, que decidieran si seguían cotizando en el sistema público o se pasaban a la AFP, y a los hombres hasta 55. ¿Qué hizo la mayoría? Se pasó a cotizar a las AFP. Entonces ahí viene un problema sencillo de aritmética. Si el sistema antiguo, el Seguro Social y el INPE, pierden cotizantes y se van a las AFP, ¿cómo van a pagar pensiones a la gente jubilada del Seguro Social y el INPE? ¿De dónde van a sacar el dinero? Si le están quitando a la gente que cotiza. En este momento que yo estoy hablando, de cada 100 personas que están cotizando, no trabajando, porque la mayoría de la gente que trabaja no cotiza. Después vamos a ver ese punto. Pero de todo el que está trabajando y le descuentan de su salario y el patrón pone la otra parte o el Estado para cotizar, el 98% de cada 100, 98 están cotizando en las AFP. Y 2 cotizan en el Seguro Social y en el INPE. Pero de cada 100 personas jubiladas, el Seguro Social y el INPE le pagan pensiones a 87 y las AFP a 13. En otras palabras, el Seguro Social y el INPE reciben 2 cotizaciones de cada 100 y le pagan pensión al 87% de los jubilados. No tienen dinero y tienen que pagar pensión. Y las AFP están llenas de dinero y pagan pocas pensiones. Bien, a eso conduce una privatización elemental. Ustedes se me pasan para allá y la gente que se va a jubilar, la que tiene 50 años, mujer, no, esa no pasa para acá, esa se queda porque pronto se va a jubilar. O el hombre de 53, de 55, 56. Para decirlo de manera muy sencilla, el Seguro Social y el INPE paren pensionados y pensionadas y reciben poca cotización. Las AFP reciben mucha cotización y paren pocos pensionados y pensionadas. ¿Dónde está el negocio? Entonces el negocio está en las AFP. Ahí hay dinero y en el otro lugar no hay dinero, pero el otro lugar tiene una carga financiera terrible. ¿Saben cuántas personas cotizan en el Seguro Social y en el INPE? 10,000. ¿Saben cuánto cotizan en las AFP? 660,000.
Lo repito, en el Seguro Social y en el INPE cotizan 10.000 y en las AFP 660.000. ¿Y saben a cuánta gente hay que pagarle pensión del Seguro Social y del INPE? A 98.000. 10.000 personas cotizan y hay que pagarle pensión a 98.000 en el sistema público. Y en el sistema privado están cotizando 660.000 y le tienen que pagar pensiones a menos de 60.000. O sea, el INPEC y el Seguro Social tienen un cotizante por 10 jubilados. Un cotizante y 10 jubilados. Y las AFP tienen 10 cotizantes y un jubilado. Entonces está en crisis el Seguro Social y el INPE. Elemental. Quien decidió privatizar tenía que entender que eso iba a pasar, porque para saber que eso iba a pasar solo hay que saber sumar y restar. Usted le dice a la gente, se me pasa de aquí a entregar dinero aquí. Y a los viejitos que están aquí, le dice, ustedes no se van para allá, ustedes van a ser jubilados. ¿Y con qué dinero le pagan? Si los fondos van para acá. Entonces, el problema comenzó en el año 2001, le cayó a Francisco Flores. El problema no comenzó hoy. El gobierno de Francisco Flores surgió en el 99. Ya estaba privatizado el sistema. Y en el 2001, el INPE y el Seguro Social no podían pagar pensiones a un montón de gente jubilada. ¿Y cómo iban a pagarla si le habían quitado las cotizaciones? ¿Qué hizo Flores? Vendió bonos entre el 2001 y el 2004 por 611 millones de dólares. Los datos que le estoy dando son exactos. Lo estoy dando de memoria porque de este tema vivimos. De este tema estamos hablando, no sé, todos los días estamos hablando de este tema. 611 millones, vendió bonos. ¿Saben lo que es el bono? Es un título valor, un papel que dice 100 millones de dólares y lo firma Francisco Flores y el ministro de Hacienda y se lo entrega a un empresario. El empresario agarra el papel, que es un bono, y le entrega 100 millones y el gobierno le paga eso con intereses y amortización, es decir, es una deuda. Son como los 900 millones que están en la sala de lo constitucional. Si la sala decide que esos 900 millones, la forma en que se aprobaron fue constitucional, entonces mañana mismo, si lo decide hoy, mañana mismo el Ministerio de Hacienda presenta bonos en la bolsa de valores para que los empresarios los compren y le den dinero al gobierno. Es una deuda. Es decir, que el gobierno central comenzó a endeudarse para pagar pensiones de personas jubiladas del INPE y del Seguro Social. ¿A quién le cayó el problema? El problema no le cayó al INPE y al Seguro Social, que son instituciones públicas financieras. El problema le cayó al gobierno central. Es como si el gobierno tuviera que pagar el salario de una persona que trabaja en la GEO. Si el salario de alguien que trabaja en la GEO lo paga el gobierno, entonces la GEO está quebrada, porque se supone que es una institución pública, en este caso no financiera, rentable. El gobierno no tiene que pagar el salario de que trabaja en ANDA ni en el zoológico, ¿verdad? Estoy hablando del gobierno central. Son parte del sector público, pero son instituciones que funcionan con sus ingresos propios. El gobierno tuvo que asumir el pago de las pensiones de la gente jubilada del sistema público, porque el Seguro Social y el INPE no tenían dinero. Bien, Flores se fue y dejó un incremento de la deuda en 611 millones. Llegó SACA, 2004. Para el presupuesto del 2005 y el 2006, SACA sigue vendiendo bonos. De nuevo vendió bonos por una cantidad cercana a 1.000 millones. Una parte para pagar pensiones y otra para pagar la deuda de los 611 que dejó Flores. Bien, pero en el año 2006 el FMLN dice: no doy los votos por los bonos, ni un bono nuevo. Eso se tenía que aprobar con 56 votos en la asamblea. El FMLN tenía más de 30 diputados y diputadas y dijo: no doy los votos, busquemos una salida al problema. Y si no hay votos, no hay 56, ¿cómo se pagan las pensiones?
Lo que recauda el gobierno del IVA, de los aranceles, del fobial, eso no alcanza, porque eso es para financiar el presupuesto. El Frente le planteó al gobierno de Arena de ese momento una negociación para buscar una salida. Pero los diputados de Arena, con el apoyo del PCN, en este caso no votó el Frente ni Cambio Democrático, que en esa época se llamaba CDU, tenía 2 diputados, Héctor Dada, no recuerdo el otro, tampoco votó el PDC, de esa época. Pero con los de Arena y el PCN, que sumaban más de 43, se decidió aprobar una cosa que le dicen fideicomiso de pensiones. Ese es un tema, me imagino que para la gente común, bien raro, fideicomiso de pensiones, pero no es nada del otro mundo, es una cosa sencilla. Lo que eso quiere decir es lo siguiente, que las AFP están obligadas, no lo deciden ellas, sino que están obligadas, los dueños, a prestarle al gobierno dinero para pagar pensiones de la gente jubilada del Seguro Social y del INPE. Es decir, el dinero que ustedes tienen en las AFP, quien esté cotizando en una AFP aquí, ahorita, le dijeron que ese dinero solo se va a utilizar para pagar su pensión, ¿verdad? Que está en una cuenta individual. Y resulta que con ese dinero le están pagando la pensión a Héctor Dada, para mencionar a un jubilado. ¿Está bien? Y lo digo porque él mismo lo dijo en la televisión. Él es jubilado del Seguro Social y le están pagando la pensión con el fondo suyo que está en la AFP. Y todavía usted cree que usted tiene una cuenta de capitalización individual. Uno oye a los economistas de derecha en la televisión, y digo de derecha porque yo soy de izquierda, ellos son de derecha, no somos iguales, cada quien tiene lo suyo, tienen derecho a opinar igual que yo, pero son de derecha y dicen que aquí hay un sistema de capitalización individual y la gente se lo cree. Eso terminó en el 2006. Desde el 2006 el dinero de ustedes se está utilizando para pagar pensión de gente jubilada del Seguro Social y del INPE. Se está utilizando para eso. Este año, ¿saben cuánto le prestaron las AFP al gobierno? 510 millones. Bien, pero el problema arrancó, el problema no, sino el fideicomiso arrancó en el 2006. ¿Quién lo aprobó? ¿Quién aprobó que se agarrara dinero de las AFP para pagarle la pensión al señor Héctor Dada? Eso lo aprobaron los diputados y las diputadas de Arena y del PCN. Y el presidente Saca, en el año 2006. Y lo aprobaron con menos de 56 votos. Es inconstitucional, porque eso es una deuda del gobierno con las AFP. Ese dinero no se lo pagan a las AFP, el Seguro Social y el INPE. No, ese dinero se lo tiene que pagar el gobierno central. Está en el presupuesto de todos los años. Se llama, si ustedes buscan el presupuesto, el gasto se llama costo previsional. Este año 155 millones. Pide 510 y paga 155. El año que viene pide 600 y paga. Y cada vez la deuda. Y eso se aprobó con menos de 56 votos. Y no hay ningún directivo de la ANEC ni de FUSADE que diga que es inconstitucional. Lo aprobó su partido. Bien. Saca se fue y se endeudó por 2.800 millones. Llegó Funes. La deuda subió, se endeudó por 3.000 millones para pagar pensión y para pagar deuda. Cuando ustedes suman 3.000, 2.800 y 611, eso da 5.411 millones. Ha sido la deuda acumulada. No es que se debe eso, porque el gobierno paga amortización todos los años. Lo que está debiendo a las AFP son 4.200. Así se gestó esta deuda del gobierno con las AFP. Ahora hay que aclarar un asunto aquí. Y las AFP pierden por eso. Este es un asunto que le preocupe a los dueños de las AFP. Si el gobierno no le paga a las AFP, al dueño de la AFP no le pasa nada. No le pasa nada.
hay que aclarar un asunto, que yo no sé, yo me he topado con que la mayoría de la gente no maneja lo siguiente. La gente cree que las AFP ganan con los intereses del dinero que prestan. Y las AFP no ganan con los intereses no son de las AFP. Los intereses nutren los fondos de ustedes. Las AFP ganan con la comisión. No tienen riesgo. Se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Lo voy a decir por razones expositivas. Si esto aquí se domina, bueno, se domina, pero creo que debo decir. Yo trabajo en almacenes Simán y gano $1,000. Me descuentan de mi salario 6.25%. ¿Cuánto es eso? $62.50. Y el patrón Simán pone 67.50. ¿Cuánto da eso? 130. ¿Está bien? Esa es mi cotización. Todos los meses, $130 para la AFP Confía o Crecer. $130. Agarra la AFP de mi comisión. Llega a mi cuenta. Ok, $130. Pero resulta que la AFP de esos $130 agarra el 17%. El 17%. Que son como $22. Estoy hablando de una cuenta de una persona. Imagínense lo que son 660.000 personas cotizando. Son millones de dólares. La AFP agarra el 17% de ese dinero. Si la cotización son 100 millones, agarra 17 millones. Si son 400 millones, 17 por 4. Bien, agarra el 17%. Y en ese 17% está el gasto administrativo, porque tiene que pagar salario a la gente que trabaja en el negocio, tiene que pagar energía como cualquier empresa, y saca una ganancia. Ahí sale la ganancia. Y saca un dinero que lo envía a una empresa de seguro. Hace 3 cosas con ese dinero: con la comisión, con el 17%, cubre su gasto administrativo, saca su ganancia y manda un dinero a una empresa de seguro. ¿Cuál empresa de seguro? Si él Confía, lo manda a Seguro Sisa o Sisa Vida, porque el dueño de Confía es el mismo dueño de Sisa y Sisa Vida, y es el mismo dueño del Citi. Y si es Crecer, lo envía a la Centroamericana de Simán, porque el dueño de Crecer es Simán, que es el dueño del Banco de Vivienda, asociado a los colombianos. Y si es Crecer, también lo envía a Seguro Ace Suiza o Ace Suiza Vida, que son del Banco Agrícola Comercial, porque Crecer pertenece al Banco Agrícola y al Banco de Vivienda. El Banco de Vivienda, socio Simán, dueño de esa, la Centroamericana. El Banco Agrícola, Baldochi, dueña regalado, dueño de Seguros Sisa y Sisa Vida. Y la otra pertenece al Citi, dueño Cristiani, que también es dueño de Seguros Sisa y Sisa Vida. Y ustedes dirán, ¿y serán ellos los dueños? Porque ellos vendieron los bancos, las AFP y las empresas de seguro, pero son socios. Vendieron una parte de las acciones a través de la bolsa de valores, que por cierto no pagaron el IVA, porque las transacciones a través de la bolsa de valores están exentas de IVA. Bien, entonces esas empresas de seguro reciben una parte del dinero de ustedes, y ustedes nunca han recurrido a ese seguro, me imagino. La gente ni sabe que tiene un seguro, y si lo utilizan se le acaba, porque no es como cualquier seguro, que usted saca un seguro y ha pagado 3 cuotas y luego le sale una enfermedad de $10,000 y el seguro le cubre 6,000. No, aquí le cubre lo que usted tiene ahorrado, y si se le agota, entonces tiene que volverse a llenar con la siguiente. Pero la gente no ha hecho uso de ese dinero. Las empresas de seguro han manejado $500 millones en todos estos años, y las AFP se han ganado 250. Bien, entonces vuelvo a repetirlo. Yo me depositan una comisión, la AFP agarra el 13%, de ahí saca el gasto administrativo, la ganancia, y manda un dinero al seguro. Y el dinero que resta, ese es mío. Ese lo presta. Si lo presta
a un interés alto, me beneficio yo. Si lo presta a un interés bajo, me perjudica. ¿Y a la AFP qué le importa? Prestarlo a 20 o prestarlo a 1 si no gana con los intereses. Si usted deposita $10,000 en un banco a 3%, ¿qué hace el banco? Usted deposita $10,000. Al terminar el año, usted tiene 10,300, ¿verdad? Le paga un 3%, digamos que fuera 3%. Y para ganar, ¿qué tiene que hacer el banco? Agarrar sus $10,000 y prestarlo a un interés alto, porque tiene un riesgo. Le está pagando intereses por su depósito. Y para ganar, tiene que prestar a un interés más alto. Y si no presta a un interés más alto, tiene pérdida. Y si el cafetalero no le paga el préstamo, tiene problema. La AFP no. La AFP usted deposita $10,000 y le quita 1,700. O sea, su dinero pasa de 10,000 a 8,300. Y luego ella le promete que se lo va a subir a más de 10,000. Le promete a usted. ¿Cómo se lo va a subir a más de 10,000? Le dice que esos 8,300 lo va a prestar a una alta tasa de interés para que su dinero suba. Y si lo presta a 1%, y si no lo presta, el dueño de la SFP queda igual y usted ya perdió por el depósito. Es el único negocio donde no puede haber pérdida. El único negocio del mundo donde nunca puede haber pérdida, porque administra su dinero y le quita una comisión y de ahí saca la ganancia. Y luego le promete que el resto del dinero que ya le bajó se lo va a subir prestándolo a una alta tasa de interés. Es el mejor negocio que puede haber desde el punto de vista del riesgo. No hay ningún riesgo. De manera que a la AFP le da igual prestarle al gobierno a 1% que prestarle al gobierno a 20%. ¿A quién no le da igual? Al que está depositando su dinero en la AFP. ¿Y cuánto le está pagando el gobierno por esos intereses? 3%. ¿Cuánto paga el gobierno cuando pide un préstamo? Hay préstamos a 6 y a 7. Pero por el préstamo del dinero de ustedes, que está en la AFP, el gobierno paga 3. ¿Y saben por qué paga 3? Porque cuando se aprobó el fideicomiso, se decidió que la tasa de interés que el gobierno le va a pagar a las AFP por ese préstamo se fijaba de la siguiente manera. Se fija una tasa de interés internacional que se llama LIBOR más 0,75. La tasa LIBOR estaba en 5,5 más 0,75, 6,25. Así estaba en el 2006. ¿Qué pasó en el 2008? Vino una crisis internacional y la tasa LIBOR bajó a 2. Y los intereses del dinero de ustedes que está prestado el gobierno pasó de 6 a menos de 3. Así terminó el 2008. Esa tasa LIBOR hoy se ha recuperado un poquito y los intereses están como por 3. Bien, hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que obliga al gobierno a calcular los intereses de otra manera. O sea que hay que buscarle una salida a este punto. Pero ¿quién decidió amarrar la tasa de interés que va a pagar el gobierno a la AFP a una tasa de interés internacional sobre la que este país no tiene ningún control? Los diputados y las diputadas que levantaron la mano en el año 2006 para crear el fideicomiso de pensiones. Bien, esta es la situación que tenemos ahorita, financiera. Una carga para el Estado y pocos intereses para los fondos de ustedes. Y la AFP ganándose 21 millones. Ahí no hay problema. Pero hay otros problemas en el sistema. Voy a tratar de terminar en menos de 10 minutos, para no ser muy largo. Hay otro problema. Las pensiones en el país no son dignas. Este es un problema humano, no financiero. El 80% de las pensiones no alcanzan para vivir. La pensión promedio en el país apenas supera los $500. La promedio. El 80% gana menos de ahí. Recibe pensiones por debajo. ¿De quién es la culpa? No es culpa de las AFP en este caso, ni es culpa del sistema público. Es culpa de que en el país tenemos salario de miseria. A un salario de miseria, pensión de miseria.
Si su salario son $350, ¿y qué pensión va a recibir usted? Tenemos el país con los salarios mínimos más bajos de Centroamérica después de Nicaragua. El salario mínimo más alto de este país es $300 en el gobierno. Y el salario mínimo más chiquito de Guatemala son 320 en Maquila. Aquí en Maquila está en 2.10. En el campo en Guatemala pagan 3.44 y en el comercio y la industria. Aquí en el campo pagan 118. Y en la Maquila 2.10, en la industria 2.40, 2.42. Comercio y servicios 2.51. El salario pago mínimo más chiquito de Costa Rica es 3.15, las empleadas domésticas. El salario mínimo más alto de El Salvador es 300 en el sector público. El salario mínimo en el comercio y la industria en Honduras está en $410. En El Salvador está en 2.51 comercio y servicios y 2.42 industria. En la Maquila de Honduras pagan 2.70. En el campo de Honduras pagan 2.84. Estoy dando estos datos porque estoy en el Consejo del Salario Mínimo y no lo sabemos de memoria. Salario de miseria. No es posible una pensión buena donde hay un salario bajo. ¿Y saben quién fija el salario mínimo en este país? La gente cree que lo fija el gobierno. El salario mínimo lo fija la ANEP, porque en el Consejo del Salario Mínimo hay 3 representantes del gobierno, 2 de la ANEP y 2 representantes del sector laboral que nunca han trabajado y son empleados de la ANEP. Es decir, que hay 4 contra 3. Mauricio Funes quería un aumento salarial de 10%, la ANEP planteaba 7 y los representantes del sector laboral 6. Y se aprobó 4 por 3 años. Se aprobó 12, 4, 4 y 4. El salario mínimo lo decide Orlando Jiménez y Jorge Dabú. No lo decide el Ejecutivo, porque el presidente de la República tiene que recibir la propuesta de la tripartita, y acatarla, porque si no viola un convenio de la OIT. Bien, le voy a decir algo. Si alguno de ustedes tiene un salario de $1.000, que es un salario de lujo, cuando ustedes se jubilen, si fuera hoy, le van a calcular el salario promedio de los últimos 10 años. De los últimos 10. Antes eran los últimos 3. Y si ese salario de los últimos 10 resulta que son $400, esa va a ser su pensión. ¿Está bien? Hoy el que gana $1.000 se está jubilando con una pensión de 400. Y si es mujer, de 350. Porque las mujeres tienen peores salarios, cotizan menos y se jubilan 5 años antes. La relación entre el último salario y la pensión es de 40% en los hombres y 35% en las mujeres. Pero además, usted va a vivir con esa pensión 7 años. La AFP le va a decir, usted tiene ahorrado aquí $40.000, sáquele, divídalo, 300 mensual, se le acabó en 5 años. ¿Y qué pasa cuando se le acabe? La AFP le va a seguir dando pensión. No está obligada, porque le está devolviendo el dinero que usted ahorró ahí. ¿Sabe quién lo va a parar a usted? El gobierno le va a pagar la pensión mínima, aunque usted no haya cotizado en el sector público. Le cae el problema al gobierno. 207. El 85% de la gente está recibiendo pensión mínima. Y de lo que está cotizado hoy, se estima que el 90%, cuando termine, no vive con la pensión y termina en la mínima del Estado. Que por cierto estaba en $142, FUNE la subió a 207. Bien, pero además tenemos otro problema humano. De cada 100 personas de la población económicamente activa, que se divide en 2, la económicamente activa se divide en 2, la que tiene empleo y la que no tiene empleo, desempleada. Y la que tiene empleo se divide en 2, empleo permanente y empleo temporal, y la mayoría son empleos temporales. De cada 100 personas de la PEA están cotizando 25, o sea, el 75% de la población que ni sueñe con una pensión porque no está cotizando. Y para usted tener una pensión tiene que cotizar 25 años, 300 cotizaciones, y no es suficiente, porque si llega a 25 años trabajando y todavía no tiene 60 años o 55 las mujeres, tiene que seguir trabajando. Antes se cotizaba con 15 de trabajo y 55 o 60,
Con la privatización subieron la edad laboral a 25 y luego en el 2006 decidieron que ya ni siquiera vale la edad laboral. Si no tiene los 60 años, aunque tenga 40 años trabajando, si comenzó a trabajar de 14, todavía no se puede jubilar. Es increíble. ¿Qué tenemos entonces? Un problema humano, pensión baja, poca cobertura. Y es un problema humano porque todo el mundo debería tener derecho a una pensión, es un derecho humano. Y una crisis financiera que todavía no hay crisis financiera. Ese concepto tal vez no es correcto, sino que se está gestando una crisis financiera en el gobierno por el problema de la pensión. Le digo que no hay crisis porque el gobierno tiene todavía capacidad de pago de las pensiones. Y además tiene por ley la autoridad para pedir a las AFP que le presten. Solo que hoy le debe a las AFP el 42% del dinero que tienen las AFP y por ley no puede pasar del 45%. El fideicomiso dice que el tope es 45%. Si se pasa de ahí, hay que modificarlo en la Asamblea Legislativa. Bien. ¿Qué se prometió cuando surgieron las AFP? Se hicieron 6 promesas. Yo les recomiendo que busquen la ley de creación de la AFP. Todas las leyes que aprueba la Asamblea tienen una parte que se llama exposición de motivos. Exposición de motivos. Ahí se prometieron 6 cosas, las pueden encontrar. Vayan a la Asamblea Legislativa y pidan. O vayan al diario oficial y léanse esa ley de creación de las AFP. Le dijeron a todo el mundo lo siguiente. 1. Va a haber pensión digna. ¿Y por qué la creación de un sistema privado iba a generar pensión digna? ¿Qué tiene que ver que el sistema sea público o privado con pensión digna? Si usted gana $400, va a tener pensión de hambre. Si usted es hijo de Roberto Poma y es empleado de IDEA y gana $50,000, Roberto Poma le paga a su hijo $50,000. Un alto salario para tener más gastos, menos ganancias y pagar menos renta y el dinero queda en la familia. Bien, una persona con un salario de $50,000 se retira con una pensión súper digna o con un salario promedio de los últimos años de $3,000. Pero si su salario promedio de los últimos 3 años son 350, eso es lo que le van a dar. Y el salario promedio de este país no llega a 400. El promedio, yo estaba hablando hace un poquito del mínimo, busquen la encuesta de hogares de propósitos múltiples. En las mujeres no llega a 300 y en los hombres apenas superan los 300. Las AFP iban a generar pensión digna. ¿Y quién escribió eso? ¿A quién se le ocurrió decir que pasar del Seguro Social y el INPE a una AFP iba a generar pensión digna? Uno lo lee ahora y dice, pero esto no tiene ningún sentido. Para eso hay que subir los salarios. Bien. Segundo, dijeron que las AFP iban a agarrar el dinero de ustedes y lo iban a prestar a un interés altísimo, para que cuando ustedes terminen le iban a decir, usted tiene aquí ahorrado $200,000. ¿Está bien? Miren cómo le hice crecer su dinero. Y con esos 200,000 sí usted tendría una pensión buena. Pero resulta que la tasa de interés a la que prestan las AFP estaba en 13% en el año 2000. Y comenzó la dolarización en el 2001. Y la tasa de interés se desplomó. Y para el 2006 estaba en 6%. Y vino el fideicomiso en el 6. Y para el 8 estaba en menos de 3. Y hoy está en 3. Hoy está un poquito mejor que en el 8. La tasa de interés desde el año 2001 hasta hoy cayó así, los rendimientos. La culpa en este caso fue la dolarización y la forma en que se aprobó el fideicomiso. Yo no estoy analizando la dolarización, no es el tema. Lo que quiero decir es que la dolarización condujo a una reducción de los intereses y eso afectó los rendimientos de los fondos de ustedes en las AFP. Bien, 2 mentiras: pensión digna y alto rendimiento. Tercera mentira, está en la exposición de motivos: se va a ampliar la cobertura. ¿Cuánto cotizaban de cada 100 personas de la PEA en el año 98? 25. ¿Cuánto cotizan hoy de cada 100? 25. Cotizan más, pero la población es mayor. ¿Y por qué se iba a ampliar la cobertura? Este es un problema del mercado laboral. Si usted tiene un país donde hay 800,000 trabajadores por cuenta propia, ¿qué van a cotizar? Donde tiene más de 1 millón de gente que trabaja en una pupusería, en una tiendita, ¿qué va a cotizar?
Y aparte de eso tiene más de 150.000 desempleados abiertos. 2 millones de personas no pueden cotizar. ¿Saben cuánta gente está afiliada en las AFP? Afiliadas. 2.8 millones. Todo el mundo está afiliado. Las AFP afiliaron hasta el que trabaja en una pupusería allá en la Unión. ¿Y cuánto cotizan? 660. El resto dio una cotización, dio 2. Han pasado 10 años y no ha dado otra. Y necesita 300 para recibir una pensión. Si usted cotizó 2 veces en una AFP, cuando usted cumpla 60 años, la AFP le va a devolver ese dinero. O sea, $180. Pero no le va a dar una pensión. Para tener pensión tiene que vivir 60 años y cotizar 25. Si cotizó 20, le devuelven su dinero. No le dan una pensión mensual. Bien, tercera mentira, no se abrió la cobertura. Cuarta promesa falsa. El sistema va a ser sostenible. ¿Y qué es lo que se está discutiendo hoy? Sobre eso mejor ni sigo. Quinto, se van a utilizar los fondos de las AFP, los fondos de ustedes en la AFP para financiar proyectos de desarrollo. Sí, la AFP le ha prestado a la GEO, eso está bien, le han prestado para el Citran, han prestado para el aeropuerto, pero el 42% del dinero se lo han prestado el gobierno para pagar pensión. O sea, para una persona jubilada. Para eso se está utilizando. Y sexta promesa, que el dinero de ustedes iba a una cuenta individual que solo iba a ser utilizada para pagar la pensión suya. Y con el dinero suyo están pagando la pensión de gente del seguro, jubilada del Seguro Social y del INPE. Se rompió el sistema de capitalización individual. Volvimos al sistema solidario. Con el dinero del joven se paga la pensión del viejo jubilado, con un agravante. Antes eso no generaba deuda al gobierno, porque iba a un fondo del Seguro Social y del INPE, todo el dinero iba ahí y con eso se pagaba la pensión de la persona jubilada. El hijo pagaba la pensión del papá y el nieto la pensión del hijo. Hoy es igual, pero antes de que llegue la pensión va como préstamo al gobierno y endeuda al gobierno. El gobierno le debe a las AFP mucho dinero. Esto es lo que se llama un desastre. Desde mi punto de vista es un desastre para el gobierno y para las personas que cotizan, y un gran negocio para los dueños de las AFP y los dueños de las empresas de seguro. Bien, todo lo que hemos dicho aquí, todos los datos lo pueden encontrar en la superintendencia del sistema financiero, en la encuesta de hogares, todos los datos. Yo puedo tener contradicción con un economista de FUSADES en la propuesta, pero un economista de FUSADES tiene que coincidir conmigo en el diagnóstico. En eso no podemos estar en contra. Él tiene que decir, si está aquí, que el Seguro Social y el INPE tienen 98.000 jubilados y 10.000 cotizantes. ¿Está bien? Y tiene que decir, si está aquí, que las AFP tienen 660.000 cotizantes y alrededor de 60.000 jubilados. En eso no podemos tener contradicción. No podemos tener contradicción en cuál es el déficit fiscal. Podemos tener contradicción en la propuesta. Y yo me he limitado a hacer un diagnóstico. ¿Está bien? Este diagnóstico no es ideológico. Busquen la ganancia de las AFP del 98 hasta hoy. Ahí están. 250 millones de dólares. 250 millones. Y los fondos suyos han crecido, han bajado porque los intereses han bajado. Y están comprometidos con el gobierno, el 41% del dinero, el 42%. Con el gobierno. Que el gobierno ha estado pagando. Porque el Estado se hace cargo. Al final, al gobierno le cae todo. Si quiebra Crediza, ¿quién le paga a la gente de Crediza, que tenía el dinero en Crediza? El Estado. ¿Y los dueños de Crediza? Si Mati Gil estafó a la gente a través de INSEPRO y FINSEPRO, ¿quién le pagó a la gente? El Estado. Hasta las Fuerzas Armadas tenía dinero en INSEPRO y la Iglesia Católica. La estafó Mati Gil. Mati Gil está libre. Dice que tiene una cafetería por el Parque Cuscatlán y que él mismo sirve a la gente que llega, buena gente.
Quiebra Credit Club, ¿quién le paga a la gente? El Estado. Usted se le acabó el fondo de pensión porque ahorró $30,000 y le salió una pensión de 300. Y se le acaba en qué tiempo, imagínese, no llega ni a 3 años. Cae en la pensión mínima del Estado y usted no le dio un centavo al Estado. El Estado se hace cargo. Y para colmo, Paco Flores y Misaca aprobaron un decreto, con esto voy a cerrar, que le ha costado al Estado más de $2,000 millones. Miren lo que dice el decreto. Las personas que tenían entre 36 y 50 años, mujeres, o 55 hombres, que le dicen optados, que se pasaron a las AFP, cuando se jubilaron, porque muchos de esos ya se jubilaron, le salió una pensión más chiquita que la del sector público, porque la pensión del sector público es más alta que la del sector privado. Entonces Paco Flores decidió que se igualaran a la del sector público. ¿Y quién pone la otra parte que falta? El gobierno. Decreto 1212. Y llega SACA, decreto 100, y dice: lo ratifico, lo que decidió Paco, pero además va a ser vitalicia. O sea que el Estado está pagando pensión, completando pensión de gente jubilada de las AFP, porque el fondo no le alcanzaba para una pensión interesante. Son 28,000 personas amigas de Paco Flores y de SACA. Así le dicen los amigos de SACA y de Paco. El Estado está pagando demasiado. Hay que buscar una salida de este problema. Yo sé que el gobierno está hablando de un sistema mixto. Un sistema mixto significaría pasar gente que cotiza en las AFP a una AFP pública, correr gente para allá y que esa AFP pública comience a pagar la pensión sin prestarle al gobierno. Si a mí me preguntaran, el gobierno, yo le diría: liquide las AFP y cree un sistema público que no tenga ganancia, sin fin de lucro, que administre el dinero de ustedes sin ganarse un centavo, solo cubriendo el gasto administrativo. ¿Por qué tiene que ganar una empresa pública? No tiene que ganarse 21 millones. Lo que no puede tener es pérdida, porque si tiene pérdida la tiene que subsidiar el Estado. Se lo voy a poner como si fuera el IRA. Ustedes saben que Cristiani es comercializador de granos básicos, dueño de Volprove. Él cerró el IRA y creó un IRA, Volprove. Él le compra al campesino el maíz y el frijol a un precio y nos lo vende a nosotros aquí a otro precio. ¿Saben cuánto se gana? Entre el precio que compra y vende el frijol, $70 el quintal. Bien, y si el gobierno dice, o sea, le compra, digamos, a 30 para decirlo y vende a 100, se gana 70, no se gana 70, se queda con 70, tiene que cubrir el gasto administrativo, el gasto de operaciones de la empresa. Y si el Estado crea un IRA y dice, le voy a comprar al campesino a 50 en vez de 30 y al pueblo le vendo a 80, entonces el pueblo paga en vez de 100, 80, el campesino recibe en vez de 30, 50, pero el Estado no pierde, porque compra 50 y vende a 80. Gana el campesino, gana quien consume y el Estado no pierde. Pero si el Estado compra a 50 y vende a 45, ahí no. Entonces viene el subsidio. Con las AFP es igual. Una AFP del Estado puede agarrar el mismo dinero de ustedes y decir, solo saco el gasto administrativo, el pago del salario de la gente que está en esta empresa, la energía eléctrica, el agua potable, etc. Y no gano dinero. ¿Qué pasaría con los fondos de ustedes? Estarían mejor. Bien, solo ahí elimina 250 millones, se han ganado 250 millones, más 300 y pico de millones de las empresas de seguro. 500 millones han perdido ustedes, si están cotizando en las AFP. 500 millones. Bien, sé que el gobierno está pensando en un sistema mixto, no es lo que yo estoy diciendo. Puede ser un paso de avance, pero la propuesta que haga el gobierno, yo le recomendaría que la acompañen no solo del sistema mixto, porque el pueblo no va a entender este asunto. Dabú solo tiene que decir que el gobierno quiere utilizar el dinero de ustedes para resolver el problema financiero, para pagar el salario del presidente. Y eso es lo que va a creer el pueblo. Esta batalla la va a perder el gobierno. Esta batalla, alrededor de este tema, el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar. Porque lo único que tiene que decir Dabú, Fusades, Arena es lo siguiente: una sola cosa. El gobierno quiere utilizar su dinero para resolver su problema
financiera, es decir, para pagar el salario a Eugenio Chica, para pagar viático, para pagar energía. Eso es lo que va a decir. ¿Quién le va a explicar al pueblo que no es así? ¿Quién le va a explicar? De manera técnica. El dinero no es para eso. El dinero, si surge una AFP pública, es para pagar pensiones, no es para financiar los gastos del gobierno central, para pagar pensiones sin que pase como préstamo al gobierno. Ese es el punto. Y el gobierno tiene que pagar los 4.000 millones que debe, 4.200, y no se sigue endeudando. Esa es una salida, pero debe acompañarla de un aumento de la pensión mínima. La pensión mínima hay que llevarla por lo menos a $300, y eso lo aprueba la Asamblea Legislativa. ¿Por qué digo 300? Porque es el salario mínimo del Estado. Podría ser 350. ¿Saben cuánto le cuesta al gobierno llevar la pensión mínima de $207 que está hoy a 300? Le cuesta alrededor de $11 millones. No es una cifra inmanejable para un presupuesto alto. Y el gobierno también tiene, creo yo, que ampliar el programa de pensión básica universal. FUNE hizo 3 cosas buenas: subió la pensión mínima, creó el programa de pensión para las personas de más de 70 años pobres, son 28.000, pero los pobres de más de 70 años, la gente pobre, son 108.000. Se le está dando la pensión $50, pero es algo, a 28.000. Gente que nunca cotizó. No tiene nada de malo. Si en Inglaterra subsidian a la reina Isabel, ¿qué tiene de malo que el gobierno aquí le esté dando $50 a una persona pobre de un cantón para que compre maíz y frijol? Bueno, hay que dárselo a 108.000, los $50. Si lo emplea, le cuesta 40 millones. ¿Cuánto llevo? Ya llevo 51. Y también hay que incorporar al sector informal. Si el gobierno se acerca a 100.000 personas que trabajan en pupusería, en lavanderías, en tienditas, y le dice coticen, y yo pongo la otra parte como patrón para no afectar a la dueña del negocio o al dueño, yo pongo la otra parte de la cosa. Usted gana $100, ponga 6.25, yo pongo 6.75, y no afecto a la microempresaria, ¿verdad? Al gobierno le cuesta hacer eso 30 millones, a un salario de 250. ¿En cuánto estamos? En 70. Mire de dónde le voy a decir, de dónde saca el dinero. 70 millones se consiguen fácilmente, si 43 personas en la Asamblea están de acuerdo. Hay un impuesto que existió aquí hasta el año 93, con esto voy a cerrar, lo quitó Cristiani, se llamaba el impuesto a la propiedad, a la vivienda de los ricos, a los ranchos en la playa de los ricos. Bien, FUNE intentó ponerlo, falló, no lo aprobaron. Intentó este gobierno y no consiguió voto. Ustedes tienen vivienda propia de $350.000, donde usted vive. El impuesto es el 1% a la vivienda de más de $350.000, al excedente. O sea que si su vivienda, la vivienda suya, vale $400.000, yo creo que si usted tuviera una vivienda de $400.000 no estuviera aquí ahorita, fuera socio de una AFP. $400.000, le cobran el 1% de $5.500 al año, $42 al mes. Usted ni cuenta se da. Una persona con una vivienda así ni cuenta se da de que le quitan $42 al mes. Y el 1% al valor de los ranchos que ustedes tienen en el lago Coatepeque. Cristiani tiene casa en el lago Coatepeque y Paco Flores, que por cierto reciben el subsidio de energía. Y eso lo sé yo de buena fuente del Consejo Nacional de Energía.